El famoso escarabajo fue todo un éxito desde su fabricación en 1934. El ingeniero Ferdinand Porsche fue el encargado del diseño. El reto era construir un vehículo económico pero seguro para el pueblo alemán. Más de 8 décadas después, se puede ver a este peculiar auto recorrer las calles mexicanas. El bocho no pasa de moda, su peculiaridad lo ha mantenido como el preferido de muchos a pesar de los años. Recuerdos familiares retoman inmediatamente que vemos un bocho, pues es el auto de origen alemán, tuvo como segunda patria a México. Su diseñador y creador fueron el Dr. Ferdinand Porsche, que durante muchos años de trabajo creó un total de 380 diseños, incluyendo el de Volkswagen. El bocho tuvo una concepción muy especial, ya que su nacimiento estuvo enmarcado por guerras. Para conocer un poco sobre la historia de este peculiar auto, es imposible no remitirse a la época previa a la Segunda Guerra Mundial, y con ello a uno de los personajes enigmáticos de la historia de la humanidad, Adolfo Hitler. Porsche era un gran amante de los autos. Durante años se dedicó a crear distintos diseños, siempre con el sueño de construir el auto del pueblo, un vehículo que transportara a las familias de forma segura, cómoda y con un bajo costo. Sin embargo, el año de 1911, Ferdinand Porsche recibió un llamado de ayuda del parte del gobierno de su país para construir aviones y dirigibles equipados con motores potentes y ligeros. Todo este esfuerzo le hizo ganar el reconocimiento como doctor en ingeniería. Terminada la guerra y luego de pasar por diversas empresas automotrices, Porsche abrió su propio taller en Stuttgart en 1931. Esta ciudad es el corazón de la industria automotriz alemana. El nombre de su taller fue Despacho de Construcción para la fabricación de motores, vehículos motorizados, aviones y barcos. Porsche se unió al proyecto con el barón Fritz y juntos crearon el Tipo 32. Este modelo ocasionó el fracaso del proyecto automotriz. El proyecto del Dr. Ferdinand quedó sin un patrocinador y el sueño de crear un auto para el pueblo era cada vez más lejano de alcanzar. Se necesitaba un nuevo mecenas con visión y dinero para patrocinar tan anhelado proyecto. Pronto, la fortuna llegó a Porsche y Adolfo Hitler se convirtió en su nuevo aliado y mecenas. Para Hitler, la comunicación era una prioridad, pues le permitía esparcir la propaganda nazi y éstas llegaran a los hogares de Alemania. El propio Adolf proporcionó las especificaciones para la creación del pueblo. Este auto tendría que representar el partido nazi, así que debería ser triunfador en las pistas de carreras. Las principales características serían un auto familiar de 4 plazas, con motor enfriado por aire y capacidad de 1 litro. Su consumo debería ser de tan solo 7 litros de gasolina por cada 100 kilómetros, y tenía que alcanzar con facilidad 100 km por hora. Porsche comenzó a trabajar en la construcción de sus prototipos. Sin embargo, se desató la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler invadió a Polonia en el 1 de septiembre de 1939. Este conflicto impidió seguir con el proyecto y Porsche se dedicó a la producción de diseños para armamento militar. La guerra llegó a su fin en mayo de 1945 y el sueño de Porsche parecía cada vez más difícil de alcanzar, pues la Alemania de la posguerra no tenía materiales primas ni piezas para la fabricación de autos. Los consecutivos años fueron muy difíciles y de arduo trabajo, pero el Bocho logró colocarse como un éxito automotriz. Por desgracia, en 1974 se tomó la decisión de sustituir al escarabajo por el Golf. Así, en julio de ese año, el último sedán salió a las líneas de producción. Pero esto no era el fin para el auto del pueblo, pues continuó fabricándose en varias factorías de Volkswagen, principalmente en México y en Brasil. El auto conquistó a México por ser rendidor, económico, aguantador y con características nunca igualadas para muchos países de América Latina y claro, nuestro país. El Bocho fue más que un simple auto. Para miles de familias fue su primer medio de transporte, el auto en el que aprendieron a manejar generaciones enteras y el compañero de un sinfín de historias. La primera etapa del Volkswagen en México comenzó en 1954 y terminó en 1963. Al principio solo se importaban automóviles completos. El año después se tuvieron que ensamblar los vehículos en México. En 1964 comenzó la fase de producción en nuestro país. En esos momentos los automóviles en su mayoría eran coches grandes y lujosos, con un alto costo en consumo de gasolina. Los autos compactos no eran conocidos. A principios de 1954 se abrió el primer punto de venta Volkswagen en la Ciudad de México, con el nombre Distribuidora Volkswagen Central.
Posteriormente se inauguraron otros puntos de venta en Puebla, Monterrey y Torreón. Para el año 1963 existían casi 40 distribuidoras en el país. El 7 de mayo de 1962 se fundó una planta propia de ensamble. Años después, el 15 de enero de 1964, se crea formalmente la empresa Volkswagen de México, con instalaciones ubicadas en Xalostoc. Sin embargo, la demanda del auto provocó que la fábrica de producción se mudara a Puebla. Lamentablemente, en el mes de mayo de 2003, la Volkswagen confirmó que la única fábrica de consorcio que aún armaba el legendario auto del pueblo dejaría de hacerlo. El fin del bocho comenzó años atrás, a mediados de las décadas de los 90, cuando llegaron autos a México, los primeros autos compactos de otras compañías, los cuales ofrecían mejor comodidad e ingresos que el Escarabajo. Cada vez había más competidores para el auto del pueblo, que ofrecía más espacio interior, mayor potencia y velocidad, y diseños innovadores. La despedida del auto del pueblo se celebró en la planta Volkswagen de Puebla, en un gran foro, en donde se exhibieron diversos bochos clásicos, como la producción del inolvidable Herbie, Cupido motorizado. El auto del pueblo se despide con una última edición fabricada el 30 de julio en su última planta de producción en Puebla. Sin embargo, el hecho de que se dejara de fabricar no significó que el clásico y entrañable bocho desaparecería de las calles mexicanas. El evento para despedirlo estuvo cargado de nostalgias y recuerdos. El último sedán, número 21.529.464, fue adornado con flores y un mariachi musicalizó la celebración. Días después, el último bocho emprendió su último viaje. Cruzó el Atlántico para ocupar un lugar de honor en el auto de museo de la casa matriz de Volkswagen en Alemania. La última edición del sedán tuvo un precio de 84,000 pesos y la producción fue limitada a 2.999 unidades. Con una historia de casi 68 años de éxito alrededor del mundo, el bocho es uno de los autos más emblemáticos de la historia. Fue producido en más de 20 países alrededor del mundo, y en el caso especial de nuestro país, México, encontró una nueva patria en los hogares y las historias de las familias mexicanas. Bueno, sin más que decir, espero que esta historia haya sido de tu agrado. No olvides compartirlo, apóyame suscribiéndote, regálame un like y ya sabes, nos vemos.